Introducción a la filología clásica. Bloque 2. Medievo y Renacimiento. Tema 3. La transmisión de los textos grecolatinos en el humanismo renacentista. Los inicios del humanismo. El humanismo es el movimiento cultural que empieza a desarrollarse en el norte de Italia, en Padua, a finales del siglo XIII. Nace como el estudio y la imitación de la literatura clásica para posteriormente extenderse por todas las ramas del saber. Está relacionado con la clase burguesa, con el Renacimiento del siglo XII y con el resurgimiento de la lectura. El humanismo estudia y comprende al ser humano y rompe con el pensamiento medieval de forma paulatina. Los primeros humanistas fueron burgueses, con profesiones liberales, abogados, médicos, arquitectos. Era esta burguesía secular, desarrollada en el siglo XII, con un interés por la lectura, sobre todo la de los clásicos, ya fuera por trabajo o por afición, que recibían una sólida formación gramatical y retórica, por lo que aprendían muy bien latín y basaban su educación en los modelos clásicos. El término humanismo es un término moderno, acuñado en el siglo XIX. Proviene del término italiano humanista, que en el siglo XV se utilizaba en las universidades italianas para designar a quienes enseñaban las humanidades, studia humanitatis, frente a los jurista que enseñaban derecho. Así pues, en su momento los humanistas de este renacimiento eran los profesores. Los comienzos del humanismo se pueden rastrear en Italia, concretamente en Padua, hacia el tercer cuarto del siglo XIII, o sea, 1250-1275, de la mano del jurista Lobato Lobati, un gran amante de la poesía clásica. Se le considera a Lobati como el primer humanista, previo a Petrarca, porque sus correspondencias revelan que conoció a los romanos antes que él. Lobati regentaba en su domicilio unas tertulias conocidas como el Círculo de Lobati, en las que difundía autores latinos, sobre todo poetas. Se dedicó además a hacer incursiones a monasterios para copiar obras, de cuyos manuscritos conoció a muchos autores romanos. En otras ciudades del norte surgieron también otros prehumanistas. El humanismo por antonomasia, Petrarca y sus contemporáneos. Petrarca, del siglo XIV, fue un humanista originario de Arezzo, en la Toscana, y trabajó en el estudio de los textos latinos, innovando y superando a sus predecesores. Intentó revivir los ideales de la antigua Roma en una sociedad cristiana, apoyando además la unificación de Italia. Su método de trabajo con los textos latinos fue similar al de los filólogos modernos. Copiaba el texto latino, lo corregía y apuntaba variantes textuales cotejando otros manuscritos para dar con una versión final revisada. Fue un gran estudioso y un gran coleccionista de libros y reunió la más grande biblioteca de su generación. Incluso encargó escribir un manuscrito sobre los autores que habría leído, con una lista autógrafa, a modo de índice. Entre ellos se encontraban el filósofo Séneca, el historiador Tito Livio, los poetas Virgilio, Horacio y Ovidio, el poeta épico Lucano, el autor satírico Juvenal y, su predilecto, el orador y filósofo Cicerón. Amante de Cicerón, Petrarca recorrió a monasterios de toda Europa para adquirir sus obras. A él le debemos el descubrimiento de Epístolas a Ático, que encontró en la Biblioteca Capitular de Verona en 1345, una serie de cartas entre Cicerón y su editor Ático. Por último, también se interesó en la ética de Aristóteles, filosofía griega que leyó traducida al latín. Otro importante humanista fue Boccaccio, también del siglo XIV. Solía escribir en toscano, pero tras conocer a Petrarca, a quien admiraba, comenzó a escribir en latín, demostrando un gran manejo de la lengua. Se interesó por los textos latinos, buscándolos en monasterios, entre los que destacó la abadía de Monte Cassino, al sur de Roma. Allí encontró y copió el texto de lengua latina de Varrón y el discurso Procluentio de Cicerón, y envió las copias a Petrarca. Boccaccio también formó una rica biblioteca propia, donde había obras como los Anales de Tácito y la novela El asno de oro de Apuleyo, entre muchas otras, lo que demostraba su interés por una variedad de géneros literarios. Uno de los méritos de Boccaccio fue su intento en establecer el estudio de griego en Florencia. Para esto convocó a Leoncio Pirati, un discípulo del monje Barlaam de Seminara, al sur de Italia, donde el estudio del griego se había conservado, en el sur de Italia, ¿no? Sin embargo, este intento de mediados del siglo XIV fracasó y no es hasta finales de este siglo que se hace realidad el sueño de Boccaccio de enseñar griego en Florencia de la mano de Manuel Crisoloras. Posterior a Petrarca y a Boccaccio destacó Poggio Bracciolini, secretario del Papa, entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XV.
Poggio fue un gran descubridor de textos. Con motivo de celebración del Concilio de Constanza, los humanistas aprovecharon la ocasión para organizar incursiones a varios monasterios con el objetivo de buscar textos latinos. Poggio organizó varias de estas expediciones a monasterios como el de Cluny o el de San Gall y muchos otros, en las actuales Francia y Alemania. Estas incursiones dieron como fruto el descubrimiento y la recuperación de muchos textos latinos. Entre otras obras, se descubrieron discursos de Cicerón y la obra de oratoria de Quintiliano completa, de la que se tenían solo fragmentos. En 1417, Poggio hace un descubrimiento clave para el Renacimiento. Encuentra en el monasterio de Fulda, actual Alemania, la obra de Lucrecio de Rerum Natura, copiado en el Codex Oblongus durante el Renacimiento carolingio del medievo. Este descubrimiento supuso la ruptura con el pensamiento medieval, consolidando el pensamiento racional del Renacimiento y generando el llamado giro antropológico, un giro absoluto del medievo al Renacimiento. De este manuscrito sobre epicureísmo solo quedan copias, pues se ha perdido el manuscrito original. El estudio del griego en el humanismo renacentista. Como ya dijimos, Boccaccio intentó introducir el estudio del griego en Italia, pero sus intentos no fructificaron. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIV para que el diplomático bizantino Manuel Crisoloras emigrara a Italia y comenzara a dar clases de griego en Florencia. Se toma el año 1397 como el año inaugural de enseñanza del griego en Italia. Manuel Crisoloras permaneció solo 3 años en Florencia enseñando griego y luego dio clases en otras ciudades italianas como Pavía y Milán. Entre los alumnos más destacados que tuvo en Florencia se encontraban Leonardo Bruni y Guarino Veronese, que más tarde enseñarían griego a la siguiente generación de humanistas. Bruni, aparte, tradujo obras de Aristóteles directamente del griego al latín. Gracias a la labor didáctica de Crisoloras, se empezaron a traducir obras del griego al latín sin intermediarios, lo que evitó confusiones, malinterpretaciones y errores de traducción. Algunas de estas obras son La República de Platón y La Odisea de Homero. Crisoloras revolucionó los estudios de la traducción, defendiendo la búsqueda de calidad literaria y estilística en el texto traducido. Crisoloras también revolucionó el estudio del griego, pues tuvo que crear una gramática del griego enfocada a extranjeros. Su famosa gramática erotémata simplificaba mucho el estudio de la gramática griega antigua y fue la primera gramática griega impresa y la gramática con la que aprendió griego Erasmo de Róterdam. Tras la caída de Constantinopla en 1453, aumentaron las oportunidades de aprender griego en Occidente, gracias a los bizantinos que abandonaron su patria. Estos bizantinos cultos traían sus manuscritos e intentaron sobrevivir en Europa trabajando como copistas o profesores de griego. El centro de migración bizantina se encontraba en Venecia. Los papas fueron mecenas de muchos de estos refugiados bizantinos, sobre todo el Papa Nicolás V a mediados del siglo XV. En el Scriptorium Vaticano se tradujeron y copiaron numerosas obras griegas, con autores como Tucídides, Jenofonte y Heródoto, historiadores, y con los filósofos Platón y Aristóteles. Pese a que Constantinopla estaba bajo control otomano, se seguía estudiando y copiando el griego. Así pues, muchos humanistas viajaban allí para aprender griego o adquirir manuscritos. También se organizaban incursiones a Oriente para adquirir manuscritos, enviando a los migrantes bizantinos a conseguir estos manuscritos en Constantinopla. Estas incursiones eran organizadas por las familias ricas y bibliófilas como los Medici. Ejemplo de esto es la incursión organizada por Lorenzo de Medici para conseguir manuscritos para su biblioteca personal, la Biblioteca Laurenciana. También el humanista Francesco Filelfo viajó a Constantinopla a aprender griego y compró la antología de poesía de Máximo Planudes, conservada ahora en la Biblioteca Laurenciana. La imprenta. La imprenta de Gutenberg, inventada en 1440, supuso una revolución tecnológica, pues revolucionó el mundo del libro y de la copia. Era una imprenta de tipos móviles, que eran fichas de plomo con letras, y requería mucho menos tiempo y por ende dinero que la labor de los copistas, que poco a poco se fueron quedando sin trabajo. El primer texto en imprimirse fue la Biblia de Gutenberg. De los textos clásicos, los primeros en imprimirse son los latinos por 2 motivos. En primer lugar, las obras griegas requerían tipos griegos que eran difíciles de diseñar, además de costosos. Y en segundo lugar, el conocimiento del latín estaba más difundido que el del griego. Así pues, vemos casos en los que apareció antes la impresa una traducción latina de un texto griego que el original griego. A partir de 1470 se empiezan a imprimir textos griegos, de los cuales los primeros y los más impresos fueron las gramáticas,
como el Erotémata de Crisóloras y la Gramática de Constantino Láscaris. Los tipos griegos imitaban la caligrafía de los manuscritos. Una figura muy importante en la impresión de textos griegos fue Aldo Manuzio, un profesor de griego que vivió entre mediados del siglo XV y principios del XVI. Fue contratado en Venecia por un impresor llamado Andrea Torresani, que entregó parte de su imprenta a Aldo. Esta imprenta veneciana, conocida como la imprenta aldina o la imprenta de Aldo, fue la más importante de la época. Aldo Manuzio se rodeó de filólogos bizantinos e italianos para trabajar con los textos griegos y latinos respectivamente. Su labor consistía en buscar manuscritos, corregir el texto e imprimirlo, dando una versión oficial a partir de los manuscritos cotejados. De la imprenta aldina se imprimieron las obras de Aristóteles, Demóstenes y Galeno, así como muchos autores trágicos e historiadores griegos. Aldo innovó también imprimiendo a 2 columnas, con una columna en griego y la otra con la traducción latina. La Academia Aldina, vinculada a la imprenta, potenció el estudio de las lenguas clásicas. A ella acudieron muchos humanistas, entre ellos Erasmo de Róterdam, que luego de estudiar por Europa se fue a Venecia a estudiar griego, donde trabajó con Aldo. Erasmo de Róterdam es considerado el mayor humanista. Estudió muchísimas áreas en varias zonas de Europa, como en Inglaterra, París y Ginebra. Entendemos muchísimas áreas del conocimiento, ¿no? Cuando obtuvo un perfeccionado conocimiento del griego en Venecia, escribió un breve ensayo sobre la pronunciación del griego antiguo, conocida como la pronunciación erasmiana, diferente a la pronunciación del griego moderno que todos estudiaban. Erasmo buscaba además una reforma interna de la Iglesia. Para ello escribió obras criticándola y realizó una nueva edición del Nuevo Testamento en griego, llamada la Biblia de Erasmo. Erasmo consideraba que había que editar la Biblia yendo a las fuentes y para ello cotejó 6 manuscritos distintos para hacer su propia edición. Esta Editio Princeps, es decir, su primera edición, fue publicada en 1516 como una traducción latina distinta a la aprobada por la Iglesia, la Biblia Vulgata de San Jerónimo. Esta nueva versión no fue aprobada por la Iglesia. Sin embargo, fue la que Lutero eligió en 1522 para traducir al alemán. Mientras tanto, en España se estaba preparando otra Biblia, que competía por prestigio con la de Erasmus. Fue la llamada Biblia Políglota Complutense de la Universidad de Alcalá de Henares, antiguamente llamada Complutum. Fue el cardenal de Cisneros, consejero de Isabel I, quien fundó esta universidad y patrocinó la Biblia Políglota Complutense. Para editar esta Biblia, Cisneros llamó a expertos del hebreo y del arameo, así como filólogos clásicos del latín y del griego, como era Antonio de Nebrija. Fue una obra a 3 columnas, en hebreo o arameo la primera, en griego la segunda y latín la tercera. Esta Biblia fue muy popular entre los católicos, siendo muy copiada.